pastor que comete adulterio y se divorcia de su esposa puede en algún momento retomar el ministerio como pastor? Yo creo que hay un pasaje que por lo menos brinda luz en cuanto a la respuesta. En primer lugar, pienso que no, porque un anciano, sobre todas las cosas, debe ser un hombre irreprensible, o sea, que no haya reproche en su vida, algo que le acuse como descalificante en cuanto a su ministerio. Y en Proverbios, creo que 6, Proverbios 6, versículo 32 a 33, leemos estas palabras de Salomón. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Para empezar, el que comete adulterio ha sido necio. Y destruye su alma el que lo hace. Heridas, dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Eso es una declaración muy importante. Hay algo en el adulterio que causa que esta persona continúe con esa afrenta que dice el pasaje, no se borrará. Ahora, es cierto, la persona se arrepiente, viene al Señor pidiendo perdón, el Señor perdona, nos limpia de todo pecado, pero algo queda en esa vida y hay algo de reprensibilidad que nunca se irá, y aunque pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios, hay algo que ese hecho en sí nos hace reprensibles para tomar a cargo la responsabilidad del pastorado o de ser anciano en una iglesia. Eso tarde o temprano se va a saber, va a ser parte de su resumen, por decirlo así, y va a traer reproche a su vida y por lo tanto reproche al ministerio. Así que por esa razón yo diría, hay una diferencia entre cometer adulterio y tal vez algún otro tipo de pecado, porque específicamente dice que esa afrenta no le dejará. Ahora, esa no es la última palabra, pero es la mía. Yo creo que tenemos que decir que muchas de estas preguntas no son tan simples como parece, porque para comenzar, la pregunta no me especifica qué tipo de pecado sexual, no especifica qué tipo de líder, tampoco me especifica en qué momento de la vida del líder esto ocurrió, y tampoco especifica si esto es un pecado conocido, recurrente, esto es algo completamente ajeno a la vida del líder y muy accidentalmente ocurrió algo que quizá pudiera tener otra connotación. Entonces déjame comenzar diciendo, la mayoría de las personas que hacen estas preguntas están pensando en la figura pastoral. Cuando hablan de un líder, están pensando en la figura pastoral. Entonces, si un pastor comete un pecado sexual y cuando hacen esa pregunta, casi siempre están pensando en adulterio y casi siempre están pensando en un adulterio que llevó a la fornicación, porque eso es como se da en muchos de estos casos. Yo diría que de manera general, en la mayoría de esos casos, y yo no sé si cuando digo mayoría me estoy refiriendo al 50+1 o al 95%, para que no me malinterpreten, en la mayoría de los casos, simplemente de manera general, yo creo que ese es el caso, porque la mayoría de las personas que caen sexualmente con fornicación durante su pastorado son personas que vienen luchando con problemas de carácter, con problemas de dominio propio, con problemas de lujuria por mucho tiempo. Son personas que incluso cuando se hacen las historias muchas veces tuvieron noviazgos múltiples, otras veces cuando se revisa la historia son personas que han tenido problemas con pornografía, son personas que han tenido problemas con sus ojos, donde la misma esposa le ha estado llamando la atención porque sus ojos frecuentemente se van hacia el sexo femenino. Entonces, en la mayoría de esos casos, definitivamente que lo descalifica, porque su carácter ha estado deformado por mucho tiempo. Por otro lado, muchos de estos casos representan, cuando son descubiertos, representan adulterios repetitivos y recurrentes, y por tanto estoy poniendo esos casos bajo la misma sombrilla.
Luego, entonces, quisiera hacer algunas anotaciones puntuales. Cuando hablamos de pecado sexual, ¿nos estamos refiriendo a fornicación? ¿Nos estamos refiriendo a pornografía, por ejemplo? Yo creo que esas dos cosas no son las mismas cosas. Tendríamos que separarlo y deben ser tratadas de manera diferente. Cuando hablamos de pecado sexual o de adulterio, ¿estamos hablando de fornicación o estamos hablando de alguien que tuvo una relación sentimental con palabras y que no pasó de ahí? Eso hay que tratarlo de manera diferente. También estamos hablando nosotros de alguien que cometió un pecado sexual antes de casarse o después de casarse, porque estamos hablando de antes de casarse. Yo creo que eso tiene un tratamiento diferente allá después de haberse casado. Estamos hablando de alguien que ha llevado una vida irreprochable por muchos años y ocurrieron algunas cosas muy puntuales en su vida después de años de fidelidad y hubo un adulterio donde no hubo fornicación o quizás donde sí hubo fornicación. Entonces estamos hablando de cosas diferentes y yo no quisiera, sin conocer los detalles, dar una respuesta como que un solo tamaño le va a servir a todos, porque no es cierto. Creo que el principio que establecí ahí al comienzo de esta respuesta sí es bueno y válido y quiero dejarlo bien sentado para luego dejarme un poco más en el aire las particularidades de estos otros casos que estoy hablando. Lo que sí es difícil es restaurar un pastor, yo diría imposible, dentro de la misma iglesia donde él ha caído, porque el nivel de respeto se fue al suelo y levantar ese pastor ahí mismo en un tiempo que le permita retomar su púlpito es casi una imposibilidad. Algunas iglesias lo han hecho, pero yo creo que ha sido una mala decisión. Si eso va a ocurrir, yo creo que el pastor debe salir a otra iglesia, ser restaurado en otra iglesia, ser sanado y después de un largo tiempo esa otra iglesia y con el consejo de varios pastores decidir en qué caso es que estamos. Estamos en un caso donde el pastor ha sido descalificado permanentemente por el tipo de adulterio que ocurrió y cómo y la forma, o estamos frente a un caso donde realmente el pecado sexual fue de tal naturaleza que no necesariamente. Estamos frente a un caso escandaloso en la congregación o estamos frente a un caso que incluso nadie sabe en lo más mínimo que esto ha ocurrido. Esos casos yo lo voy a dejar para que el cuerpo pastoral lidie con esos casos de manera individual bajo estos principios que dejé establecidos. No, en realidad, la sabiduría de Dios, estamos hablando de algo de la iglesia, entonces vamos al Nuevo Testamento buscando la respuesta, pero encontramos bastante sabiduría en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, y podemos ver la riqueza de la sabiduría de Dios. Esta es la razón. Yo estaba de acuerdo con la respuesta. Cuando usted empezó a hablar y compartir su opinión, pero yo nunca había visto Proverbios 6. Y yo he leído Proverbios 6, pero nunca había aplicado el texto de esta forma. Y ayuda bastante.